Nayib Bukele se consolida como el jefe de Estado mejor evaluado en Colombia. La aceptación del mandatario en otros países se refleja en la reciente encuesta Inbamer, donde los ciudadanos colombianos dieron una aprobación de 53%, posicionándolo como el presidente mejor evaluado entre otros líderes extranjeros. Los datos ponen en evidencia la excelente valoración de los habitantes de otras naciones a la administración del presidente Bukele. Le sigue el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, con 39%, y el argentino Javier Milei con el 21%. Es así como un estudio más refleja la forma en que los excelentes resultados obtenidos por la gestión del presidente Bukele están dando una nueva realidad a El Salvador en seguridad y materia económica, algo que es reconocido a nivel mundial. Por cierto, según el sondeo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene una desaprobación del 59.9% y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, es el peor evaluado con el 2%. Sujei Flores, Noticiero El Salvador. Bueno, parte obviamente de lo que vamos a hablar esta noche. El presidente Bukele, el mejor evaluado incluso en Colombia, incluso si compite obviamente con el mismo presidente de ese país. ¿Cómo lo ve? Empezando el análisis. Mira, hay varias cosas que decir, ¿no? En primer lugar, las encuestas son instrumentos de observación que suscitan la observación en las personas. Es decir, son instrumentos que se utilizan sobre todo en las ciencias sociales para observar un aspecto concreto, ¿verdad? Para observar una realidad, pero esa observación se hace a partir de la percepción que la gente tiene de eso. Por eso son instrumentos de observación que suscitan observación, ¿no? Ahora, esas encuestas como instrumento de uso científico, ¿verdad? Están basadas en la objetividad, es decir, se analizan realidades concretas, realidades objetivas, ¿no? Pero también tienen como premisa la transparencia, es decir, el conocimiento que se tiene cuando uno redacta una encuesta, cuando uno formula una encuesta, está partiendo del hecho de que los sujetos a los que les vas a consultar conocen objetivamente la realidad sobre la que se les va a preguntar. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Estamos viendo cómo el presidente Nayib Bukele ha prácticamente desarrollado un tipo de liderazgo que en primer lugar era un liderazgo nacional y posteriormente se convierte en un liderazgo transnacional, ¿no? Sí. Ahora, la encuesta te mide los patrones de significación que la gente le da a esa realidad, ¿verdad? Y esos patrones de significación son los que le dan sentido a la vida social, es decir, lo que nosotros llamamos la verdad pragmática. Cuando el presidente Nayib Bukele sale mejor evaluado que incluso el mandatario de Colombia, y creo que si hacemos la misma medición, porque ya se hizo en Chile, ¿verdad? Y en Ecuador, sale mejor evaluado que los presidentes de esos países, lo que te está diciendo es la significación que esos pueblos le están dando, no solo al liderazgo del presidente Nayib Bukele, sino que a su propia realidad, ¿ya? ¿Qué es lo que posiciona a Nayib como el presidente mejor evaluado? Y no solo de estos días, ¿no? Estamos hablando desde septiembre de 2019 hasta noviembre de 2024, manteniendo prácticamente una calificación de 9 de cada 10. Ahora, ¿qué es lo que hace que el presidente Nayib Bukele construya y consolide ese liderazgo? La guerra contra la delincuencia terrorista. Es decir, se convirtió en el presidente que le dio una connotación de seguridad nacional a algo que los otros presidentes estaban manejando como simple seguridad pública. Por eso es que no lo podían resolver, ¿no? Cuando el presidente Nayib Bukele posiciona eso como un problema de seguridad nacional y también lo posiciona como el problema urgente a resolver, es donde él empieza a tener ese carácter de líder transnacional. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo que en Colombia, que en Chile, que en Perú, que en todos esos países donde el presidente sale mejor evaluado, ese es un grito, es un clamor de la población a sus presidentes diciéndoles que ellos también tienen como problema urgente el problema de la delincuencia. Es una forma de decirle a sus mandatarios que necesitan un tipo de liderazgo
que no solo tenga el carisma del presidente Nayib Bukele, sino que también tenga la decisión y la voluntad de resolver el problema más urgente de las poblaciones latinoamericanas, que es el problema de la delincuencia, que en el caso de El Salvador había asumido un carácter de delincuencia terrorista, ¿verdad? Entonces las encuestas se convierten en ese lugar donde se dan cita las percepciones objetivas que la gente tiene con las expectativas de solución de los problemas, ¿ya? Por eso que el presidente de la República se ha mantenido en ese nivel de aceptación de 9 de cada 10 durante prácticamente 6 años. Por eso que el presidente Nayib Bukele tiene una mejor aceptación que los presidentes de otros países, ¿verdad? Porque se convirtió prácticamente en el emblema de que sí se puede resolver el problema de la delincuencia, ¿verdad? Pero lo que necesita es un liderazgo de ese tipo y sobre todo necesita valor para hacerlo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que está detrás de todo eso, no? ¿O qué es lo que te están diciendo así subliminalmente esas encuestas en las cuales incluso en otros países el presidente de la República sale mejor evaluado? Te está diciendo que las personas están clamando porque se empiece, ¿verdad?, por respetar el derecho de las víctimas y no de los victimarios. Que ese fue, digamos, el gran cambio o el cambio radical con Nayib Bukele, cuando la perspectiva principal de él es los derechos humanos de las víctimas y no la de los victimarios, y cuando sabe reconocer que si tú no resuelves el problema urgente, no puedes resolver los problemas importantes, dentro de los cuales el principal es el problema de la desigualdad social, producto de un crecimiento económico que, independientemente del nivel que tenga, el problema es que ese crecimiento económico que se va teniendo va a dar a pocas manos. Ahora bien, yo creo que es importante también poner sobre la mesa un tema que me parece raro, porque nunca, creo yo, en la historia de Latinoamérica se había visto esto. Esta encuesta de Invamer posiciona al presidente Bukele como el mejor evaluado, incluso en Colombia, cuando lo lógico podría ser de que a la hora de evaluar un presidente extranjero, me estoy posicionando en Colombia, un presidente extranjero como el presidente Bukele y un presidente que literal no lo eligieron hace poco, o sea, ni siquiera tiene tantos años pues al mando, es decir, se me hace también que es importante analizar ese mensaje que se está mandando incluso dentro de Colombia. Lo que pasa es que, como te decía, las encuestas lo que tratan de medir son los patrones de significación que la gente le da a la realidad. O sea, cuando tú haces una encuesta, lo que estás consultándole a las personas es cuál es el significado que ellos le dan a la realidad en la que viven. Sí. Cuál es la significación y cómo esos significados le dan sentido a su vida social. Entonces nosotros veníamos, por ejemplo, de vivir en una realidad que estaba sometida por el miedo, por la violencia, por la delincuencia terrorista. Entonces el significado que la gente le daba a eso estaba prácticamente atado a esa situación. Cuando cambia esa realidad, también cambia la significación que las personas le dan a la realidad. Por eso es que el presidente siempre ha tenido, en el caso de El Salvador, ¿verdad?, una evaluación de 9 de cada 10. Claro. Porque la gente pasó de un significado de violencia a un significado de seguridad ciudadana. Bien, ese proceso a partir del cual se resuelve en El Salvador el problema de la delincuencia, ¿verdad?, cuando tú te vas a Colombia y los colombianos te ponen o evalúan mejor al presidente de la República que a su propio presidente, lo que te está diciendo es que el significado que la gente le da al liderazgo del presidente Nayib Bukele está relacionado con el significado que ellos le dan a su propia vida social, que tiene que ver con la violencia. Es decir, Colombia es un país que está sometido por la violencia desde hace décadas, y cuando le dicen así, es una, digamos, un llamado de alerta, ¿no? Bueno, más que llamado de alerta, es un grito de alerta al presidente Petro. Le están diciendo, nuestro principal problema es este, usted no lo puede resolver, pero sí pudo hacerlo el presidente Nayib Bukele, ¿ya?
¿Cuáles fueron las medidas? Bueno, una de las medidas que estaba proponiendo Petro para resolver el problema de la delincuencia, pagarle a los delincuentes. Y eso es prácticamente como que el Estado se convierte en el extorsionador de la población. Digo, porque los delincuentes dejan de, supuestamente, ¿no? Dejan de extorsionarte porque el Estado les paga una cantidad. Entonces, quien está extorsionando es el Estado. No es el delincuente. Entonces, la gente, en el caso de los colombianos, los compatriotas colombianos, le dan ese significado social, ¿verdad?, a su realidad, y le dan un significado y un valor simbólico al liderazgo del presidente Nayib Bukele. O sea, lo que le está diciendo al final, ¿no?, lo que le está diciendo a la gente, los colombianos, lo que le están diciendo a su presidente es: nosotros necesitamos que usted resuelva ese problema tal como lo resolvió el presidente Nayib Bukele. Necesitamos que actúe como están actuando allá. Necesitamos un tipo de liderazgo de esa naturaleza. Necesitamos que los derechos de las víctimas sean los privilegiados y no los derechos de los victimarios. Claro. ¿Ya? Ese es el mensaje, y es un mensaje contundente, ¿verdad?, y es un mensaje que ha calado prácticamente en toda América Latina. Es más, yo me atrevería a decir que si ese tipo de encuestas hiciera en cada uno de los países de Latinoamérica, el mejor evaluado siempre sería el presidente Nayib Bukele. Encuestas amañadas, ya con intenciones para efectivamente evaluar mal un liderazgo exitoso de un presidente. Vemos que la aprobación del mandatario se mantiene a tope en todas las encuestas que querrás revisar y donde se está evaluando el presidente Nayib Bukele, ya sea en El Salvador o a nivel internacional. Desde su punto de vista y sociológicamente, ¿cómo se puede describir esta constancia en la buena aceptación del mandatario? En términos sociológicos diríamos que en el caso de El Salvador, desde 2019 para acá, se ha logrado lo que se conoce como la estabilidad de la percepción. O sea, hay una estabilidad en la percepción que la gente tiene del presidente Nayib Bukele, y esa estabilidad proviene precisamente de lograr la gobernabilidad o la estabilidad, para usar el mismo término, en el territorio. Entonces hay una estabilidad, ¿no? Por eso es que el presidente siempre sale bien evaluado, porque se ha logrado esa estabilidad en la percepción de la población, y eso se lo ha ganado a pulso el presidente Nayib Bukele, ¿no? Los únicos que no reconocen eso son los de la oposición, ¿verdad? Y en el caso de las encuestas amañadas, porque si estamos hablando de ellas, estamos hablando de casas, un par de casas en particular en el caso salvadoreño, ¿verdad? Tú puedes amañar la pregunta, y de hecho lo han hecho, ¿no? Hasta salió en verso, de hecho lo han hecho. Tú puedes amañar la pregunta, pero no puedes amañar la realidad. Y las encuestas lo que miden, o las encuestas lo que fotografían, es precisamente esa realidad en el imaginario de las personas. Entonces hay una percepción, hay una significación que la gente le da a la realidad, ¿verdad? Esa significación está consolidada. Entonces las preguntas amañadas, si bien te pueden hacer bajar un par de puntos en lo que sería una observación objetiva, ¿verdad?, no logran el resultado que ellos buscan, que es precisamente dar la sensación de que la gente no está apoyando o no tiene confianza en el presidente Nayib Bukele. Entonces ellos amañan la pregunta o amañan lo que se conoce como la premisa para hacer la pregunta, pero como no pueden amañar la realidad, no pueden amañar la percepción que la gente tiene de esto. Por eso es que hemos visto cómo incluso las encuestas más viscerales en contra del presidente Nayib Bukele no han podido, ¿verdad?, a través de ese instrumento de observación, salir con un dato en el cual digan que el presidente de la República no tiene la aceptación de la inmensa mayoría de la población, ¿ya? Porque es una cuestión de cotidianidad, es una cuestión de observación. Ahora, ya le corresponde a los investigadores sociales decodificar, ¿verdad?, todas esas respuestas, decodificar también el porqué, esa enorme confianza, decodificar por qué y cómo
la población salvadoreña, que venía prácticamente de 3 décadas de desilusiones, desencantos, a raíz de estar siendo gobernados por partidos que no solo eran corruptos, sino que conspiraron en contra de la población misma al construir una institucionalidad para la impunidad y construir un estado delincuencial, ¿verdad? A pesar de eso, la gente fue capaz de tomar una decisión, de darle un nuevo significado a la vida social, ¿verdad? Y eso permitió que el presidente Nayib Bukele ganara las elecciones en 2019 en primera vuelta y contra toda la institucionalidad del Estado que se le tiró encima. Sí, recuerdo. Entonces, allá la gente pasó de esa situación en la cual, y que ya estaba siendo señalado pues en las encuestas de ese periodo, ¿verdad? Pasó de una situación en la cual prácticamente se le quería decir que tenía que ser rehén de la delincuencia, ¿verdad? Y pasa a una situación en la cual la gente dice, nosotros queremos liberarnos de la delincuencia. Y en quien depositaron su confianza fue en el presidente Nayib Bukele. Y esa confianza no ha sido defraudada hasta ahora. Esa confianza incluso se ha ido consolidando porque... Y fortaleciendo. Se ha ido fortaleciendo, ¿no? Porque la gente, fíjate bien, en un salto de calidad muy importante en la cultura política democrática, ¿verdad? Reconoció que el presidente de la República no podía él solo llevar a cabo ese proceso de transformación, sino que necesitaba también de la Asamblea Legislativa, ¿ya? Una Asamblea Legislativa que la fórmula electoral utilizada en El Salvador, prácticamente esa fórmula te impedía que un mismo partido obtuviera mayoría calificada, ¿no? Porque, digamos, la coartada de la corrupción radicaba precisamente en el hecho de que llegaran muchos partidos y partiditos al interior de la Asamblea, porque generaba la sensación de que había debate, que había pluralidad, ¿verdad? Cuando no la había, y más que estar en un proceso de intercambio de percepciones políticas en torno a cómo llevar adelante el país, lo que era un intercambio de maletines negros, ¿no? ¿Ya? Entonces la fórmula estaba pensada precisamente en eso y por eso se tenían los famosos diputados por residuos, pero o sea, en una segunda rebelión electoral la gente le da la mayoría calificada a Nuevas Ideas, ¿verdad? ¿Y eso es producto de qué? Del reconocimiento y la confianza que la gente tenía en ese momento en el presidente Nayib Bukele y en la certeza, así a partir de una verdad pragmática de la población, de que se necesitaba tener al legislativo también para poder reinventar este país. Y esa confianza y esa certeza de que se necesita trabajar el Ejecutivo y el Legislativo junto al órgano judicial de forma fusionada, esa certeza se consolida aún más en las elecciones de 2024, cuando la población pasa de darle mayoría calificada a darle mayoría absoluta a Nuevas Ideas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo una nueva forma de ejercicio de la democracia electoral. Estamos viendo una nueva forma a partir de la cual la gente va haciendo suyo ese liderazgo. Porque hay que decirlo, ¿no? El liderazgo del presidente Nayib Bukele, un liderazgo transnacional, inédito, prácticamente en toda América Latina, ¿verdad? Ese liderazgo se ha ido consolidando, se ha ido construyendo, ¿verdad? A partir también de todo el trabajo y de toda la confianza que la población tiene en el presidente. Una confianza que también ha sido depositada al presidente en aras también de paz, de tranquilidad, y es lo que hemos visto como resultado precisamente de ese acompañamiento, lo que usted dice de la Asamblea Legislativa bajo la visión del presidente, y también un órgano judicial que también lo acuerpa y que se ha reformado y se ha depurado y que sigue este proceso como tal, pero que también ha sido muy importante para poder tener los resultados que hoy se tienen. Y bueno, noviembre de hecho se perfila como el mes más seguro en la historia, según
lo que han comentado algunos analistas también por acá y según lo que también estamos viendo en las cifras. De este tema y del tema de seguridad quiero regresar luego de esta pausa comercial, la segunda de esta noche. Quédese con nosotros, 8 de la noche con 31 minutos. Ya venimos. Buenas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Continúan esas buenas noticias para todos los salvadoreños. Vemos cómo el presidente Nayib Bukele ahora centra todos sus esfuerzos para mejorar la economía de los salvadoreños, aliviar el bolsillo de la población que durante años ha pedido que se tomen medidas económicas que sirvan y que estén en beneficio de la población. Así lo destaca el presidente Nayib Bukele con los agromercados que han llegado para quedarse y aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Vemos como día tras día la población considera que la mejor opción para adquirir productos de calidad y a un buen precio son los agromercados, una gran iniciativa por parte del presidente Nayib Bukele. Además, también seguimos destacando cómo la Asamblea Legislativa continúa mostrando su apoyo al presidente Nayib Bukele, mejorando la calidad de vida de los salvadoreños a través del régimen de excepción. Hay que recordar que dicho régimen se sigue renovando cada 30 días. Este régimen que permite que los salvadoreños puedan tener un país lleno de paz y tranquilidad para que las futuras generaciones también crezcan en un ambiente sano y libre de delincuencia. No solo se trata de seguridad, así lo demuestra el presidente Bukele, quien sigue beneficiando a la población salvadoreña a través de obras que continúan llenando de alegría a las comunidades que durante muchos años se vieron en el olvido total, ya que los gobiernos anteriores únicamente se dedicaban a realizar la campaña para conseguir los votos. Sin embargo, la población ahora sí que ve transformado ese dinero en obras que continúan llegando. Así lo vemos en zonas que ni siquiera tenían los servicios básicos como lo son la electricidad y el agua, ahora están recibiendo dichos servicios gracias a que la DON continúa gestionando a través de las alcaldías y el gobierno esas obras en beneficio de la población. Ahora la población cuenta con todos aquellos recursos que necesitaba y que habían solicitado durante años. 4 minutos. Estábamos hablando precisamente en el bloque anterior sobre el liderazgo del presidente, pero también un liderazgo que se ha consolidado con precisamente el tema de la seguridad. Y hemos visto cómo el régimen de excepción, hemos visto cómo el exitoso plan control territorial, hemos visto cómo una reforma integral a las leyes, hemos visto cómo una depuración judicial, entre otras herramientas y estrategias, ha permitido que tengamos ahora la paz y la tranquilidad que todos los salvadoreños pues estamos disfrutando. Y octubre de hecho cerró como el mes más seguro en la historia del país y noviembre va encaminado o va camino de hecho a superarlo. Una muestra más de que las familias salvadoreñas están viviendo en paz, están viviendo en tranquilidad. ¿Cómo ve el avance de la estrategia de seguridad del presidente ya a esta fecha? Mira, ya esta fecha, te decía, ¿no? Nosotros hemos llegado a una condición a partir de el éxito que ha tenido el plan control territorial, ¿verdad? A una condición de empezar a ver, ya en el análisis, ¿no?, que uno hace del presente al pasado, de que realmente lo que teníamos era un problema de seguridad nacional. ¿Ya? No era una simple cuestión de seguridad ciudadana o de seguridad pública, sino que era un problema de seguridad nacional. Resuelto o casi resuelto ese problema, la gente le da otra significación a lo que significa vivir en colectivo, ¿no?, vivir en sociedad. La gente le da otra significación a las relaciones sociales y en esa nueva significación, ¿verdad?, se van construyendo las bases para edificar otro tipo de país. Otro tipo de país en el cual
tú logres que se convierta en una sociedad de bienestar, más que en un estado de bienestar, por lo que se está trabajando, o lo que ha demostrado, pues, este nuevo clima de paz que estamos viviendo, es que lo que necesitamos es una sociedad de bienestar. Ahora, eso es producto de el nuevo significado que tiene, o el nuevo sentido que tiene la vida social para los salvadoreños, y uno de los aspectos que está como calando más en el imaginario de las personas para darle un nuevo sentido a la vida social es el hecho de estar contando días sin homicidio, en lugar de como estábamos antes, contando que contábamos los homicidios. Muertos. Sí, correcto. ¿Verdad? Y los contábamos por docenas. Y el significado que tenía en ese entonces la vida era prácticamente un significado nulo. Porque nosotros prácticamente durante 30 años, ¿no?, sabíamos que morían 10, 20, 30, 40 o más salvadoreños diariamente, ¿verdad? Pero de alguna forma, ¿no?, de alguna forma perversa se llevó a la población a que viera a las personas, o sea, nuestros compatriotas asesinados, que los viéramos como simples números. O lo veíamos natural. Se estaba tratando de naturalizar eso y lo que se usaban eran una serie de falacias, ¿verdad? Que al final, ¿no?, ya analizadas de aquí para allá, son grotescas, como por ejemplo estar hablando de una cultura de paz cuando vivíamos en medio de una guerra social. Sí. O cambiarle el nombre a las bandas de guerra y llamarles bandas de paz, cuando había todo un ejército de más de 80,000, ¿verdad?, que le estaban haciendo la guerra a la población, ¿no? Y no a cualquier población. Estaban haciendo la guerra a la población honrada. Ese era el punto. Entonces, el significado que se tenía en ese momento de la vida social era que teníamos que vivir en la delincuencia y que muchos empezaron a vivir de la delincuencia también, porque eso era posible porque se vivía en un clima de impunidad. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo creo que muchos salvadoreños que nos están viendo de pronto se han de acordar, les ha de traer como muchos flashbacks de lo que voy a decir ahorita. Yo me acuerdo que en el último gobierno del FMLN, las estrategias, si queremos llamar así entre comillas, más grandes de seguridad, era precisamente o le ponías un impuesto a la telefonía para tener recursos y hacerle frente a estos grupos criminales, y hablo entre comillas porque así se vendió, o regalabas cafeteras a las delegaciones policiales. Por es que era una conspiración. O sea, yo te digo, se está resolviendo el problema de los autores materiales de toda esa era de la gran delincuencia, de esos más de 120,000 asesinados en una guerra social de pobres contra pobres, ¿verdad? Pero allí está la autoría como material, ¿no? Pero hay una autoría intelectual. Sí. Y esa autoría intelectual es la que, no creas, cuando, por ejemplo, se ponía un impuesto para supuestamente tener más recursos para enfrentar la delincuencia, en realidad esa era otra fuente, otra caja chica de la corrupción. ¿Ya? Por eso se mantenían también tantos municipios. Y me acuerdo un montón de gente a la hora cajas chicas de la corrupción. Y un montón de gente, y yo me acuerdo porque veía yo, cuando la gente iba a pedir las recargas, hasta le molestaba dar el centavo de más. Y les molestaba porque toda la razón. El significado dentro de su comunidad seguía siendo el mismo. Exactamente. O sea, te estaban cobrando más, pero el significado o el sentido de la vida en la comunidad era el mismo. Exactamente. O sea, sometidos, expropiados, ¿ya? Prácticamente como rehenes, pues, como rehenes de la delincuencia. ¿Verdad? Entonces, todas esas estrategias, como te digo, estaban las falacias del uso de algunas palabritas o del extrapopulismo con los victimarios de darles prebendas a ellos en lugar de pensar en la población. Similar a lo que quería hacer bueno, no sé si lo hizo al final, ¿no?, el presidente Petro, de darles, bueno, ¿cuánto roba usted tanto al mes? Bueno, aquí se lo vamos a dar nosotros. Entonces la gente, era el significado que tenía la vida, sí. Pero estamos viendo una significación distinta, y por eso te digo, en lugar de estar contando muertos, estamos contando días sin homicidio, lo cual
solo para la oposición es un conteo banal, pues, pero para la gente no. O sea, para la gente que vivió sometida, estar contando días sin homicidios es un conteo de vida, Sí. es un conteo simbólico y es un reconocimiento también que hacen todos los... Bueno, hay presidentes que ya públicamente han dicho que admiran ese trabajo y que admiran el hecho de que nosotros estemos así como que fue... Ahora nuestra preocupación principal no es estar bajándole números o pequeños números o dígitos al número de muertos, ¿no? Sino que nuestra preocupación principal es ir contando cada vez más días sin homicidios como para que las hazañas que tengamos como población sean llegar, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Para poner números cabalísticos, llegar a los 1000 días. Porque si llegamos a los 1000 días, vamos a llegar después a los 2000 días. Claro. Y a los 3000, y a los 5000. Y entonces eso cala en el imaginario social, y es un imaginario que se va reconstruyendo con nuevos significados de la vida. Yo tengo acá unos datos también para actualizar. Hasta el jueves 28 de noviembre de este mes se han registrado 24 días sin homicidio. Se contabilizan también días sin muertes violentas, sube la gestión del presidente 766, y una de las estrategias claves obviamente de la guerra contra las pandillas ha sido el régimen de excepción, que ha permitido también sumar a la lista 653 días sin homicidio. Es decir, durante este año se han contabilizado, escuche bien, 248 días sin muertes violentas en todo el territorio. Sí. Y ese es un motivo de celebración. Ahora, ¿quiénes entienden eso? Solo las personas que vivieron sometidas por el miedo. Exactamente. Solo porque para ellas el significado de la comunidad era un significado de miedo, de violencia. Por eso es que las personas no solo respaldan al presidente, sino que también están respaldando, ¿verdad?, la vigencia del régimen de excepción. Va a llegar un momento en el cual el significado que la gente le dé a su vida social, ya en un marco de seguridad, como te digo yo, de un marco de seguridad nacional, va a ser la misma población la que le va a decir al presidente a través de las encuestas que ya no es necesario prorrogarlo, pero esa decisión la va a tomar la gente cuando esté absolutamente segura de que ese problema no va a resurgir al interior de las comunidades, ¿no? Porque los únicos que resienten no estar en las condiciones que estaban antes eran los que vivían de estar extorsionando a la gente. Correcto. Son los que vivían de tener sometido a la población. Son aquellos que incluso hacían de los centros penales centros de operación para la delincuencia, ¿ya? Ellos son los únicos que quieren que el pasado vuelva a pasar. Por eso es que la oposición en este país es una oposición negacionista. Es decir, es una oposición que niega todo el daño que se causó. Es una población que no comprende qué significa, en términos de el significado de la vida social de las personas en las comunidades, ¿verdad? ¿Qué significa el vivir hoy en paz? Solo ellos no lo entienden. Y no lo entienden porque obviamente perdieron una enorme cantidad de privilegios, y no lo entienden porque también tienen una concepción bastante obtusa de lo que significa ser oposición. Y si a eso le sumas que no tienen ni por cerca ningún tipo de persona que pueda llegarle a competir en liderazgo al presidente Nayib Bukele, entonces en lugar de estar guardando las cositas y dedicarse a otras cosas, se han quedado precisamente a atacar a la población, porque cada vez que ellos atacan las condiciones de seguridad y las medidas que se han implementado para llegar a ella, están atacando a la población. Sí. Están atacando a la población. Por eso fue que una encuesta que se hizo, la anterior de Sid Gallup, la gente cuando se le preguntó sobre el régimen de excepción, si tenían miedo, la gente dice que tenía miedo porque podía volver la situación de delincuencia, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que la persona ha asumido que ese instrumento constitucional le ha servido. Obviamente hay que irlo depurando cada vez más, ¿no?, para que la investigación criminológica
sea cada vez más fina, pero la gente sabe de que eso fue lo que le permitió llegar a esa condición, ¿ya? Ahora, tú no podías llegar a eso de que hoy estemos contando días sin homicidio, que hoy estemos diciendo que somos el país más seguro de toda la región continental, o que estemos siendo emulados por otros países, ¿verdad? En términos de buscar también implementar su propio plan de control territorial. O sea, todo eso no hubiera sido posible si tú no hubieras tenido como vértice de toda la acción un liderazgo con el peso de Nayib Bukele. ¿Ya? No me quiero ir no me quiero ir a la pausa sin antes hacer esta pregunta. Yo ayer tuve la oportunidad de conversar con Macarena Olona. Ella es una abogada del Estado y política española, ex congresista también del gobierno de España. Y yo le hacía esta pregunta y también creo que vale la pena mucho hacérsela a usted también. El Salvador ya es el país más seguro del hemisferio occidental y el 8º a nivel mundial. El presidente ha dicho y ha manifestado que va a seguir trabajando para ser el país más seguro del mundo. Tomando en cuenta que hoy por hoy El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental, ¿qué le puede seguir? Lo que necesitamos es ser el referente del progreso económico, al menos a nivel de la región centroamericana, ¿ya? Ahora, cuando tú te conviertes en el país más seguro, eso se convierte a su vez en una ventaja competitiva que atrae la inversión extranjera, que en este caso, ¿no? En este caso ya la decisión política es qué tipo de inversión extranjera es la que quiere para desarrollar las fuerzas productivas en El Salvador. Entonces, si estamos pensando, tal como el presidente lo ha dejado entrever en su plan económico, en atraer una inversión extranjera que tenga como principal actividad económica la transferencia de tecnología, entonces estaremos dando un paso muy importante. Entonces, convertirnos nosotros también en el referente de el desarrollo tecnológico a nivel regional va a permitir construir unas fuerzas productivas precisamente de esa naturaleza. ¿Y cuál es la ganancia extra, ¿no? Sí. Que obviamente ese tipo de industria paga mejor, necesita personas con estudios superiores, y entonces eso te obliga como Estado, ¿verdad?, a elevar el nivel de escolaridad, ¿verdad?, y a potenciar la calidad académica de todo lo que es la educación universitaria y posuniversitaria. ¿Ya? Y todo eso puedes lograrlo también cuando tú haces que la educación pública sea mejor que la privada, sí, y rompes la brecha digital. ¿Ya? Esas condiciones son básicas para que tú te conviertas en un referente del desarrollo tecnológico. Entonces yo estoy pensando en que la idea es, bueno, somos referentes en materia de seguridad, ser referentes también en materia de desarrollo tecnológico. Y la visión va mucho más allá, porque ya no solo se trata, ¿verdad?, eso es lo que yo logro entrever, ¿no? Ya no solo se trata de que nosotros seamos el país más seguro, sino que la región centroamericana también sea la región más segura. Ya no solo se trata de que nosotros seamos el puntal de desarrollo tecnológico en la región, sino que los otros países también lleven a cabo procesos de desarrollo económico, ¿verdad?, que complementen como región todo un proceso de desarrollo que nos lleve a la condición de ser de los países más desarrollados del mundo, obviamente en la magnitud en la que lo podemos ser, ¿verdad?, porque somos un país pequeño, pero esa aspiración de llegar a convertirnos en uno de los primeros países, ¿no?, ¿verdad?, con un desarrollo humano muy elevado, esa es la visión que se puede derivar del hecho de que estás construyendo el país más seguro. O sea, no solo se trata de que hagas el país más seguro. Si haces el país más seguro y no desarrollas económicamente y no generas un tipo de empleo mejor pagado y no elevas el nivel de escolaridad, si no haces de lo público algo mejor que lo privado, tal como es el lema principal del presidente Nayib Bukele, que es el lema que más me gusta a mí, por cierto, ¿verdad?, que lo público sea mejor que lo privado. Ser el país más seguro
si no resuelves el problema importante, que es el problema económico, nos va a llevar de nuevo a una condición de inseguridad. O sea, lo haces seguro y cuando lo haces también un referente de progreso económico y de desarrollo social, estás garantizando las condiciones estructurales para que nunca más volvamos a ser un país inseguro. Ya. Me quiero a la pausa, 8:52, la última, y venimos con los últimos minutos de entrevista. Las medidas económicas del presidente, de hecho, ya están favoreciendo a miles de salvadoreños. De eso venimos hablando luego de esa última pausa. Ya venimos. Buenas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Continúan esas buenas noticias para todos los salvadoreños. Vemos cómo el presidente Nayib Bukele ahora centra todos sus esfuerzos para mejorar la economía de los salvadoreños, aliviar el bolsillo de la población que durante años ha pedido que se tomen medidas económicas que sirvan y que estén en beneficio de la población. Así lo destaca el presidente Nayib Bukele con los agromercados que han llegado para quedarse y aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Vemos como día tras día la población considera que la mejor opción para adquirir productos de calidad y a un buen precio son los agromercados, una gran iniciativa por parte del presidente Nayib Bukele. Además, también seguimos destacando cómo la Asamblea Legislativa continúa mostrando su apoyo al presidente Nayib Bukele, mejorando la calidad de vida de los salvadoreños a través del régimen de excepción. Hay que recordar que dicho régimen se sigue renovando cada 30 días. Este régimen que permite que los salvadoreños puedan tener un país lleno de paz y tranquilidad para que las futuras... René, por supuesto, Martínez es sociólogo, es escritor y bueno, es analista también, parte de nuestro equipo de analistas que tenemos acá en Canal 10. René, hablemos del plan económico, que ya usted lo decía, y me encantó de hecho una de las frases que decía precisamente en la pausa, porque no crean, cuando está en pausa nos ponemos a profundizar más de lo que estamos conversando. Y decía usted, el tema de seguridad era lo urgente. Se está atendiendo, y ya estamos a punto de finalizar esta guerra, y el tema económico es lo importante. Sí. O sea, el problema urgente era el problema de la delincuencia. Ningún país es viable con un nivel de delincuencia como el que teníamos nosotros. Correcto. Sí. Ahora, la delincuencia no tiene ningún tipo de posicionamiento ideológico. O sea, tú encuentras delincuencia en cualquier tipo de régimen, o incluso bajo el mandato de cualquier presidente con posicionamientos ideológicos diferentes. Entonces, ese es el problema urgente, tú lo resuelves, pero tú le das, ya que estábamos hablando de encuestas, ¿no? Tú le das significación, o le das significado y sentido a resolver el problema de la delincuencia, el problema urgente, cuando resuelves el problema importante, que es el problema económico, ¿no? ¿Sí? En su toma de posesión, el presidente de la República, para la segunda gestión, dijo que así como se hizo eso, que algunos llamaron el milagro de la seguridad, sí va a ser también el milagro económico. Entonces, todo tiene que ir en función ahorita de construir una nueva matriz de fuerzas productivas, generar un empleo mejor pagado, mejores ingresos. Los mejores ingresos y más empleo te generan una mayor captación en las arcas del Estado, esto te genera la posibilidad de hacer mayor inversión, etcétera. Es decir, hay que resolver ese problema importante, porque es ese problema importante, es decir, el problema económico, el que va a garantizar que el problema de la seguridad no vuelva a ser problema nunca más, ¿ya? O sea, no tendría sentido que tú te conviertas en el país más seguro de la región si no te conviertes también en un referente de desarrollo económico, ¿ya? Entonces, por eso es que el presidente de la República tiene un plan de desarrollo económico muy ambicioso, ¿verdad? Y que prácticamente apunta, ¿verdad? Según lo hemos visto en las primeras 3 fases, apunta a la cuestión tecnológica, apunta a la inversión pública,
apunta a generar una serie de estrategias que no solo traigan empleo, sino que traigan un tipo de empleo en particular que nos permita convertirnos al final, ¿no? Si lo quisiéramos ver en términos de figura como país, en el hub tecnológico de la región. ¿Sí? Esa sería la idea, porque si tú haces esa combinatoria, ¿verdad? Tú puedes ir resolviendo a partir de ella también los otros problemas. Es decir, nosotros podemos ser un hub tecnológico y este hub tecnológico puede tener como actividades marginales, ¿verdad? O parte de sus actividades, por decirte algo, ¿no? Garantizar o trabajar para la seguridad alimentaria. ¿Ya? La estrategia o una de las medidas del presidente, y por eso lo pone como fase 1 de la cuestión alimentaria con los agromercados y con la central de abasto, o las centrales de abasto, porque van a ser varias, ¿verdad? Ahí lo que se está haciendo es una gestión alimentaria, pero necesitamos pasar a la parte de la seguridad alimentaria. Entonces, esa seguridad alimentaria no se puede lograr si tú no hubieras gestionado primero la parte alimentaria también, ¿no? Y en función de eso, tú puedes trabajar, ¿verdad? Para hacer que este país también tenga seguridad alimentaria, que sería el otro pilar fundamental, ¿verdad? Para que nosotros vayamos escalando, ¿verdad? Esa es la gran utopía, vayamos escalando en esos niveles de desarrollo humano, ¿no? Y eso se traduce en un mayor desarrollo de la cultura, del deporte, sí, o sea, las posibilidades son muchas, ¿no? Y entonces hay que tratar de aprovecharlas todas. Algunas de esas posibilidades hay que pensarlas muy bien, ¿verdad? Pero yo te digo, yo confío pues en el presidente de la República, porque ese liderazgo que él tiene, él sabe que es un liderazgo que es construido por todos los salvadoreños y hay que cuidarlo, pues. Y este es el resultado, de hecho, que estamos teniendo, lo que estamos viendo en la gráfica. De hecho, Inteligencia Digital, que es una página de especialistas en estudios de opinión ciudadana, ha revelado el Observatorio Económico que el comparativo de la contracción interanual en el costo de la canasta básica alimentaria urbana y rural en nuestro país, El Salvador, si comparamos octubre de 2021 a octubre, por ejemplo, 2024. Y estamos viendo precisamente esos cambios que ha tenido el tema de el precio, el costo de la canasta básica. Cómo estaba en el 21, cómo subió en el 22, bajó un poco en el 23 y cómo ha disminuido por completo el precio de la canasta básica en El Salvador. Y eso, fíjate que esos niveles elevados en el costo de la canasta básica son secuelas pues de esa institucionalidad de la impunidad que se venía construyendo, porque mucho de sobre todo en la gestión del presidente Nayib Bukele, muchos de esos costos eran costos artificialmente elevados. Es decir, los especuladores, los intermediarios son los que tenían elevados esos precios, ¿verdad? En una sociedad de bienestar tú no necesitas presionar a los empresarios para que mantengan precios justos, pero como estamos todavía construyendo este nuevo país, tuvo que salir el presidente de la República primero a decirle bajen los precios porque estamos tomando medidas si no se reflejan, y cuando no lo hicieron, salen los agromercados y sale la central de abasto. ¿Qué es lo que viste vos en el agromercado? Solo por ponerte un caso, ¿no? Que en el mercado te dan 6 tomates por $1 y en el agromercado te dan 25. Sí. ¿Ya? Como muestra un ejemplo. O sea, entonces eso no solo beneficia grandemente el bolsillo de la población, sino que también incentiva a los productores directos, claro, ¿verdad? Y, de nuevo, ¿no? Genera mayor confianza. Ahora, muchos de los precios que se van elevando, obviamente no son porque el presidente de la República sea el responsable, ¿no? Sino que todavía se están construyendo las bases de esa sociedad de bienestar, ¿verdad? En la cual si tú eres empresario y le elevaste el costo o el precio a un producto porque subió la gasolina, cuando la gasolina baja, tú le bajas inmediatamente. Pero acá lo que vemos es como que si ya subió a un precio, aunque baje la gasolina, lo mantienen ahí, ¿no? claro. Pero eso es algo que hay que ir trabajando, ¿no? Esa sería la nueva significación que se le va a dar o se le está dando a la sociedad, pero es evidente que el camino es este. Si a algunos no les gusta este camino, pues
ni modo, pues. Cuando estamos hablando de la percepción mayoritaria de la población y la gente se decanta por esto, pues tú tienes precisamente que reconocer, ¿verdad?, esos avances y reconocer también y respetar sobre todo toda la percepción que la gente tiene de la nueva realidad que está viviendo. No, y lo que pasa es que a la hora de revisar las encuestas también y es lo que decíamos al inicio, es una fotografía precisamente de los momentos, y todos estos momentos que hemos vivido desde 2019 a la fecha ha sido constante y de apoyo de un pueblo a un mandatario. Y como ha sido constante también el apoyo al presidente, ha sido constante, digo, porque no me puedo, fíjate que no me puedo terminar la entrevista sin decirlo, ha sido constante también todo el repudio y la expulsión del imaginario de la gente que tienen los partidos FMLN y AREN. Porque así como ha sido una constante esa valoración tan alta al presidente, ha sido constante también esa valoración tan baja a los partidos que la gente al final reconoce, ¿no?, que son los responsables de haber vivido tantos años en condiciones realmente lamentables. Sí, totalmente de acuerdo. René, gracias por acompañarnos. Se me acaba el tiempo y el productor ya me regañó que me pasé 3 minutos, pero gracias de verdad, de todo corazón, que está acá con nosotros. Bueno, gracias a ti por la invitación. Gracias. Gracias también a usted, pueblo salvadoreño. Primero Dios, nos vemos y escuchamos el lunes con más temas y más entrevistas para todos ustedes. Descansen. Buenas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Continúan esas buenas noticias para todos los salvadoreños. Vemos cómo el presidente Nayib Bukele ahora centra todos sus esfuerzos para mejorar la economía de los salvadoreños, aliviar el bolsillo de la población que durante años ha pedido que se tomen medidas económicas que sirvan y que estén en beneficio de la población. Así lo destaca el presidente Nayib Bukele con los agromercados que han llegado para quedarse y aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Vemos como día tras día la población considera que la mejor opción para adquirir productos de calidad y a un buen precio son los agromercados, una gran iniciativa por parte del presidente Nayib Bukele. Además, también seguimos destacando cómo la Asamblea Legislativa